Anatomiahumana.net presenta Hueso esfenoides. El hueso esfenoides está situado en forma de cuña en la base del cráneo. Contribuye a formar las cavidades nasal y orbitaria y la fosa craneal media. Se le estudian 4 porciones. Cuerpo. Tiene forma de cubo, por lo que tiene 6 caras. Una superior que se inclina hacia abajo para formar el clivus con la porción basilar del occipital y hacia arriba forma la lámina cuadrilátera relacionada con el canal para el nervio motor ocular externo. Esta lámina termina en la apófisis clinoides posteriores que presentan un canal para el nervio motor ocular común. Hacia atrás se encuentra la silla turca para la glándula hipófisis o pituitaria, siendo su límite posterior el borde anterior de la lámina cuadrilátera y su borde anterior el tubérculo pituitario, a cuyo lado se encuentra el canal óptico que va al agujero óptico por donde pasa el nervio óptico. El tubérculo puede terminar en la apófisis clinoides media, que puede estar unida a la anterior por una espícula ósea y entre ellas asciende la carótida interna. Por delante del tubérculo, las alas menores se unen en el centro formando el jugum o yugo. La cara inferior tiene una cresta media que se continúa con el pico y que se aloja entre las alas del vómer, formando la articulación esfeno-vomeriana del tipo esquindilesis, sobresaliendo a los lados la apófisis vaginal. Las caras laterales se continúan hacia las alas mayores. El canal carotídeo se continúa con el nombre de canal cavernoso a partir de la língula que forma el borde externo del agujero rasgado anterior. En el borde del clivus presenta un surco para el seno petroso inferior. La cara anterior presenta una cresta media que se une con la lámina perpendicular del etmoides y se proyecta hacia abajo como pico o rostrum. A ambos lados de la cresta están los orificios del seno esfenoidal. El resto de la cara está formado por las conchas esfenoidales o cornetes de Bertin. La cara posterior es articular por la porción basilar del occipital. Alas menores. Son triangulares. También se les llama apófisis ensiformes porque terminan en punta cerca del terion. Su cara superior es lisa y forma parte del suelo de la fosa craneal anterior. Su cara inferior forma el límite superior de la hendidura esfenoidal. Su borde anterior se articula con el borde posterior de la porción orbitaria del frontal. Su borde posterior es libre, forma el límite posterior de la fosa craneal anterior y por él corre el seno esfenoparietal. Su base se une al cuerpo y al ser atravesada por el conducto óptico, queda dividida en una raíz anterior plana y una posterior más gruesa. Alas mayores. Presentan 3 caras. En su cara endocraneal forma el piso de la fosa craneal media. Presenta hacia adelante, cerca del cuerpo, el agujero redondo mayor para el nervio maxilar superior. Cerca de su borde posterior está el agujero oval para el nervio maxilar inferior y hacia afuera y atrás el agujero redondo menor para la arteria meningia media. El agujero de Vesalio está por dentro del agujero oval y por él pasa una vena que procede del seno cavernoso. Su cara exocraneal está dividida por la cresta esfenotemporal en porciones vertical o temporal para el músculo temporal y horizontal o esfenomaxilar para el pterigoideo externo. En el ángulo postero-externo de la superficie esfenomaxilar se encuentra la espina del esfenoides atravesada por la arteria meningia media y brindando inserción al ligamento esfenomaxilar. Guarda relación hacia afuera con el nervio artículo temporal y hacia adentro con la cuerda del tímpano y la trompa de Eustaquio, situada en el canal tubario a lo largo del borde posterior. La cara anterior u orbitaria forma la mitad posterior de la pared externa de la órbita. Su borde superior se articula con el frontal, su borde anterior con el malar. Su borde inferior forma el borde superior o externo de la hendidura esfenomaxilar y su borde interno forma el borde inferior de la hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenomaxilar pasa el nervio maxilar superior que se continúa con el nombre de suborbitario, el nervio cigomático, vasos linfraorbitarios, ramo del ganglio esfenopalatino y venas que van de la vena oftálmica al plexo pterigoideo. Por la hendidura esfenoidal pasan el nervio motor ocular común, patético, motor ocular externo, las 3 ramas del oftálmico, frontal, lagrimal y nasal, el cual es rama del trigémino, rama simpática del ganglio oftálmico, venas oftálmicas y arterias de pequeño calibre. Apófisis pterigoideos. Nacen a partir de la unión del cuerpo y el ala mayor. Se divide en alas internas y externas que limitan la fosa o excavación pterigoidea
y se abren hacia abajo formando la escotadura pterigoidea que se articula con la apófisis piramidal del palatino. Ala externa, delgada y ancha, por su lado externo se origina parte del pterigoideo externo y por su lado interno el pterigoideo interno. Ala interna, límite posterior de la pared externa de la cavidad nasal. Hacia abajo termina en el gancho que presenta un surco para el tendón peristafilino externo. En su borde posterior se inserta la aponeurosis faríngea. En su borde externo inferior el constrictor superior de la faringe y el ligamento pterigoideo maxilar. Hacia arriba de este borde está la espina tubárica, donde se apoya la trompa de Eustaquio. El conducto vidiano va desde el borde anterior del agujero rasgado anterior a la fosa pterigoideo maxilar. Por este pasa el nervio vidiano, que va al ganglio esfenopalatino. El borde anterior del ala interna se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del palatino, y el del ala externa forma el borde posterior de la hendidura pterigomaxilar. Seno esfenoidal, dividido en izquierdo y derecho por un tabique irregular, se desarrolla plenamente en la adolescencia. Desemboca en el recesus esfenoetmoidal. Los estudios de la silla turca y de la fosa hipofisiaria de tipo radiográfico o con otras técnicas de imagen son fundamentales para detectar cambios patológicos, como tumores hipofisiarios o aneurismas de la arteria carótida interna. La descalcificación de la silla turca representa el signo de aumento generalizado de la presión intracraneal. Todo esto forma el hueso esfenoides. Gracias por su atención. Para más información, visita nuestro sitio web www.anatomiahumana.net.